al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 24. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Si usted lo encuentra, me dice amén. Amén. Vamos a leer el nombre de Jesús. Amén. Dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que seamos vigilantes y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor, y de la esperanza de la salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor los bendiga. Cuando leímos todo esto, decimos: aquí el pastor va a tener 3 horas. Así que aproxímense. Hoy día nos quedamos sin almuerzo. Amén. ¿Qué preferimos? Quiero compartir con ustedes el mensaje titulado, ojalá puedan anotar los que tienen computador, los que tienen sus celulares, anoten también ahí en ellos. Es importante que puedan anotar hoy día. Como siempre, yo creo que todas las predicaciones son para anotar. He titulado este mensaje Alerta Máxima, Cristo vuelve. Amén. Estemos preparados. Alerta máxima, Cristo vuelve, estemos preparados. Amén. Quiero contarles lo siguiente, que haciendo un poquito para entrar en realmente lo que quiero direccionar el mensaje, quiero recordarles que la semana pasada tuvimos la oportunidad de comentarles a ustedes que mientras estábamos visitando una ciudad, una iglesia, el Señor me habló en el Espíritu y me dijo claramente, Leonel, en Chile tenemos iglesias muertas, hay iglesias muertas. Mensaje que me había escuchado hasta hace muchos años, que le escuché a Jimmy Suárez, que hablaba de iglesias muertas, ¿se recordarán ustedes? Y saben ustedes
que cuando tú buscas el libro de Apocalipsis, nosotros buscamos el libro de Apocalipsis, nos dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La condición de la iglesia en los últimos tiempos es una iglesia dormida. Tiene apariencia de estar viva, una apariencia de estar despierta, pero es una iglesia que duerme. Puede venir usted a asistir a los templos, usted puede venir a levantar sus manos, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Dios debe ser la prioridad de su vida, como lo he repetido en innumerables veces. No sacamos nada con venir a la iglesia si Dios no es nuestra prioridad. Si no anhelamos su presencia, si no estamos en el centro de su voluntad. De nada le sirve, hermano, se va a ir con todo, con Biblia, con casa, se va a ir al infierno. Porque dice la palabra del Señor en Mateo: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, expresada en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces seamos súper claros. A la gente le están mintiendo. A la gente le están mintiendo. Le mienten por la radio, le mienten por la televisión. Usted es un hijo del rey, debe vivir como un hijo del rey. Entonces Dios le va a traer todas las bendiciones. Sí, viva como un hijo del rey, pero haciendo la voluntad de Dios. Ahí Dios va a añadir bendición a su vida. ¿Me está entendiendo? Yo lo creo. Yo creo que Dios bendice al pueblo. Yo creo que Dios bendice a la familia. Yo creo que bendice a sus hijos. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y hoy día muchas iglesias no están haciendo la voluntad de Dios. Hoy día la gente está procurando tener cosas en la tierra que no se va a llevar nunca y no las va a disfrutar nunca. Porque el Señor viene pronto. Amén. Hace unos meses atrás les dije, y lo vuelvo a reiterar, lo que he sentido de parte de Dios. No se prepare para más de 5 años, se lo dije, ¿cierto? Sí, ¿se recordarán? Amén. Los que tienen memoria, los que anotan. No haga planes para más de 5 años, porque el Señor viene pronto. Así lo he dicho, ¿cierto? El Señor no me ha dicho una fecha, no me ha dicho nada de eso. Yo lo único que escudriño en las Escrituras, veo lo que está sucediendo en el mundo, veo profecías que el Señor ha mandado a través de sus siervos, los profetas del Señor, y me doy cuenta que cada día estamos más cerca. Entonces no me proyecto a 20 años, no me proyecto a 30 ni a 40. No sé si el Señor vendrá antes. Yo creo que sí. Está todo dispuesto para que el Señor venga. Por lo tanto, debemos estar alerta, en alerta máxima. Entonces, si no busca a Dios, hoy día es el tiempo que se arrepienta. Así es simple. Hay que arrepentirse. Hay que buscar a Dios. Si no lo está haciendo con pasión, con devoción, hágalo ahora, hermano. Dios no pone a los pastores para que le caigamos bien a la gente. Dios nos pone para que seamos ejemplos de la ley. Y lo leíamos recién. Hay que predicar, hay que amonestar, hay que guiar, hay que hacer muchas cosas. Hay que exhortar, hay que levantar, hay que edificar. Para eso estamos acá. Y de repente la palabra nos puede salir dura, nos puede salir fuerte, hermano, pero es necesario para nuestras vidas. Anoten este nombre: Ricardo Salazar. Anoten el nombre: Ricardo Salazar. Es un pastor que está radicado, un pastor de habla hispana, que está radicado, no sé bien la nacionalidad, pero es un pastor que está radicado en Japón hace 24 años. Él es periodista, pero también es pastor, tiene una iglesia allá en Japón. Este pastor recibió de parte de Dios el siguiente mensaje. Él dijo, el equipo que trabaja con él, la iglesia que trabaja con él, le dijo: por favor, Ricardo, no des fecha, no des nada, no digas nada di lo que va a suceder, pero no digas fecha, no pongas, porque ahí tú te atas. El profeta de Dios, que es profeta de Dios, se conoce porque se cumple la palabra de Dios. Y que usted debe estar, esas son las dos condiciones: que se cumpla la palabra de Dios y que debe estar en concordancia con la palabra de Dios. ¿Me siguen o no?
O sea, son las dos condiciones que, cuando uno estudia la palabra de Dios, son las dos condiciones que pone Dios. Que se cumpla la palabra. Si el profeta habla y no se cumple, no es profeta de Dios. Y si no está de acuerdo al canon bíblico, o sea, la palabra que se está entregando no está de acuerdo a las bases bíblicas, al origen bíblico, mal podría ser palabra del Señor. ¿Me entiendes? Un ejemplo que un pastor, un profeta dijera, todos los perritos se van a ir al cielo. No está en la Biblia. Lo estoy colocando ejemplo muy extremo para que puedan entenderlo. ¿Me entiendes? Para que al tiro puedan entenderlo. No está en la Biblia, así que no va a ser. Que Dios alguien se levante y diga, oh, el Señor me dijo que no, así que cuida a tu perrito. No sale en la Biblia. La salvación es solamente para los seres humanos, para nosotros. Amén. Bueno, este pastor Ricardo tuvo la valentía de decir la fecha y la hora donde el juicio de Dios comienza. Y yo se lo voy a decir ahora, porque el Señor, una de las cosas que he aprendido, que uno tiene que decir siempre la verdad. Siempre decir, si yo aprendo algo, trato de transmitirlo fielmente y no quitarle nada, ni añadirle nada tampoco. Él dice que efectivamente el Señor tiene pronosticado, ha autorizado que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Antes de irme de vacaciones en el mes de enero, el Señor me mostró una visión. Me mostró a Jesucristo en el aire, parado, al medio de la tierra, y hacía de esta manera: juicio, juicio. Y yo le decía, no, Señor. Y le gritaba, no, Señor. Y yo estaba como a los pies de él y estaba gritando, no, Señor. Y el Dios decía, juicio, juicio a las naciones, juicio. Me estremeció esa visión. Y cuando nosotros vemos el libro de Mateo, capítulo 24, dice el Señor que hay señales, terremotos, guerra, etc. Bueno, este pastor le fue mostrado que va a venir un asteroide que va a chocar con la Tierra y que va a chocar exactamente en las afueras, en el mar, en las afueras de Costa Rica, que está frente a los Estados Unidos. Se va a provocar un gran tsunami, va a ser tan grande el impacto que luego, posteriormente, él habla de que el Señor le mostró que se van a provocar terremotos simultáneos a lo largo de todo el mundo y que va a haber uno que va a ser el mayor, que va a ser de 12 grados. Imagínense si nosotros vivimos 9,1, 9.1, Valdivia fue el máximo para los que vivieron en el año 60, estuvieron allá, ninguno de ustedes estuvo, fue de 9.6, este va a ser de 12. Y creo, mire, yo no me recuerdo la escala, pero cada grado se multiplica por no sé cuántas veces más el movimiento. Entonces, este pastor recibió de Dios lo siguiente: que ese asteroide va a chocar el día 16 de mayo del 2016 a las 2:10 de la mañana. Anótelo. Yo quiero que lo anoten. Lo puede corroborar en YouTube. Busque, algunos ya lo han hecho porque algunos hermanos tuve la oportunidad de conversar con ellos y motivarlos a que buscaran esto. Ahora, no solamente él ha recibido, sino que hay diversas profecías de diferentes hombres de Dios que dicen que empiezan a ocurrir los juicios de Dios. Pero él dice que no es el fin, sino que ahí va a venir el despertar, el avivamiento mundial para que la gente se arrepienta y después viene el Señor. ¿Y saben por qué tiene que enviar Dios eso? Para que la iglesia despierte. Amén. Porque si Dios viniera ahora, muy pocos se van con Él. Amén. ¡Aleluya! Mire, escuche bien, hermano. Si Dios viniera en esta hora, muy pocos podríamos volar al cielo. Y seguimos haciendo más de lo mismo. Yo aprendí que si hago lo mismo, tengo el mismo resultado que tengo hasta ahora. Por eso tengo que hacer cosas diferentes por Dios. Debo tener pasión por Dios, anhelo de su presencia, anhelo de hacer su voluntad. Y si no, mejor me quedo en la casa, hermano. Discúlpenme, pero no podemos jugar a ser cristianos de día domingo o de día jueves. Debemos ser cristianos las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año.
Más cuando vemos y nos han predicado y nos han requete predicado y escuchamos que el Señor viene pronto. ¿O acaso su espíritu no recibe que Cristo viene pronto? Amén. Amén. Esa es la pregunta que quiero hacerle, hermano. ¿Acaso usted no discierne por el espíritu que Cristo viene pronto? Entonces, ¿para qué se prepara para 100 años más? ¿Saben qué están haciendo los gringos? Están comprando terrenos en Chile y haciéndose búnker. N cantidad de búnker. Están trabajando noche y día por tener búnker. Sobre todo para la región de... ¿Dónde está la Rosa Agustina? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Olmuay. Hay buena roca ahí. Pero igual el Señor va a llegar acá. Igual se va a mover la tierra. Aleluya. Así que no vayan para allá. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor. Son brillantes ustedes. Entonces quiero compartirles con ustedes hoy día, hermanos queridos, lo que debe hacer la iglesia para esperar el inminente retorno de Jesucristo. ¿Qué nosotros debemos hacer como iglesia mientras esperamos a Cristo? En primer lugar, debemos estar alertas. Eso es lo primero, estar alerta. Alerta significa estar atentos a las señales, atentos a lo que se está viviendo en el mundo, atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que se predica en la iglesia. Estar alerta significa que debemos ser vigilantes. No podemos dormir como los que no tienen a Dios. La gente que no tiene a Dios duerme. El cristiano no puede dormir, ¿no? ¿A qué me refiero con no dormir? No dormir espiritualmente. Esto significa que nuestro comportamiento debe ser distinto. No puede ser que los hijos de Dios busquen las mismas cosas que busca el mundo, que la gente que no conoce a Dios. Leíamos recién en 1 de Tesalonicenses, dice que nosotros somos hijos de luz. Las tinieblas no tienen poder, no tienen dominio sobre nosotros. El diablo tiene dominio sobre la gente que no ha conocido a Cristo, pero el poder de Dios, la autoridad de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo están sobre todos aquellos que hemos creído en Jesús. Él debería dominarnos. Pero a veces la pregunta es, ¿lo dejas tú que domine en tu vida? En tus decisiones, en tus acciones, ¿dominas? Las personas que son incrédulas no han tomado en cuenta a Dios y sufrirán el día de la ira de Dios. Pero nosotros que somos creyentes no hemos sido puestos para ira, sino que para salvación. Vea el versículo 9. Dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso en la tierra para que nos perdiéramos. Dios nos puso y nos selló con su Espíritu Santo para salvación. Antes de la creación del mundo, dice la palabra del Señor, el Señor nos tenía en la mira. Don Bueno, un día tenía que llegar acá y llegué. Un día yo llegué a los caminos de Dios y llegué. Porque Dios lo había hecho. No fuimos puestos para la ira, dice el Señor, para el día de la ira. Hemos sido puestos para salvación. Entonces tenemos que estar alertas, pues, hermano. Debemos estar alertas. Significa también que debemos poner a otros en alerta. No podemos callar lo que sabemos que sucederá pronto. Existen muchas personas que amamos, otras con las cuales compartimos diariamente. Por tanto, nuestra obligación es poner en conocimiento que Cristo va a volver pronto y que la gente se debe arrepentir. Eso es estar en alerta. En alerta no significa tener miedo, hermano. Oh, va a venir, ¿qué voy a hacer? ¿Se imagina que estuviéramos hoy día 15 de mayo? Sería el cumpleaños de la Débora. Estuviéramos ahora del día 16 a las 2 de la mañana y choca, y si tú no estás preparado, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a llenar de pavor? ¿Te va a llenar de miedo? Y se van a recordar y decir, el pastor lo predicó.
Alguien lo dijo, alguien lo profetizó. Sí, hermano, anótalo. Y vive desde ahora en adelante como que este día es el último día de tu vida. Amén. Así de simple. ¿Por qué? Hermano, porque si no tú te puedes perder. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es. Usted ya está advertido. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y quiero que me entiendan muy bien. Ese es un gran problema que tenemos cuando usted asiste a la iglesia. Usted ya está advertido de parte de Dios. Las personas, fíjense ustedes que una de las cosas que me reveló Dios es que las personas cuando lleguemos al cielo, dice, algunas personas van a tener que llegar ante el tribunal del Señor, y ahí en el tribunal ahí nadie se va a salvar, sino que todos van a ser mandados al infierno, pero nosotros esperamos no pasar por eso, ¿cierto? Sino que ellos nos tienen derechito al cielo. Dice, lo que yo me imagino, lo siguiente: Dios le va a dar la oportunidad a todas las personas para arrepentirse. Y como en una pantalla gigante le va a mostrar y decir, mire, en esa oportunidad a usted le enseñaron eso, y usted no lo hizo. ¿Se entiende, no? En esa oportunidad estaban en el parque predicando, usted no se arrepintió. Porque algunos van a decir, pero si a mí nunca nadie me dijo, a mí ni el pastor nunca me dijo. ¿Están entendiendo? Alerta máxima. Ese es el mensaje de hoy, alerta máxima. Y ese mensaje tiene que calar en tu corazón de tal manera que salgas a alertar a otros. ¿Cómo vas a permitir que tu familia se vaya al infierno, hermano? ¿Me siguen o no? El otro día una hermana me decía algunos que han visitado a sus parientes ahora, dice, ¿qué parientes más duros? No entienden, no quieren escuchar. Pero vaya, le predica y se arranca. Pero le avisó. ¿Sí o no? Le avisó. Nadie va a poder decir, no, a mí no me avisaron. Avise, hermano. Sea una trompeta de Dios. Diga, alerta máxima, Cristo viene pronto. Pero dígalo. Créalo con convicción, hermano. ¿Saben que cuando yo escuché a este pastor? Con convicción. Sin temor. No, se le trabó la lengua, hermano, para decir cuando Cristo viene. Y la gente, todos le recomendaban que no dijera, que cuando va a chocar el asteroide. Y toda la gente de su producción, de los que trabajan ahí, le decían, no, porque te estás casando solo. Digo, pero si Dios me dijo, entonces ¿por qué no lo digo? Si Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo. Amén. ¿Amén o no? Amén. Segundo, no solamente tenemos que estar alertas, hermano, sino que debemos arrepentirnos de lo malo. Alguien me va a decir, pastor, pero yo vengo tanto a la iglesia, estoy todos los días acá. Pero igual pecamos. Puesto que los creyentes hemos sido librados del dominio de las tinieblas, no deberíamos dormir en la indiferencia espiritual, ni en la complacencia del mundo. Usted no debería estar durmiendo, hermano, y usted sabe quién es el que está durmiendo. No deberíamos dormir en la indiferencia espiritual ni en la complacencia del mundo. El pecado no debería dominarnos, pero no podemos decir que no pecamos. Por tanto, debemos arrepentir. Nadie que está en esta sala puede decir, y de los que nos van a escuchar, nadie podría decir, yo no peco. Todos pecamos, de una manera u otra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verso 22. Vamos al verso 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Eso es lo que está recomendando Pablo. Alguien se preguntaría, ¿por qué, pastor, por qué usted leyó casi todo el capítulo 5? Porque los hombres le pusieron divisiones a la Biblia. Pero todo si usted lee el capítulo 5 está completo. Si usted lee hasta el versículo 20. Por lo tanto, Dios nos dice aquí que nosotros debemos arrepentirnos de toda especie de mal que hay en nuestra vida. El orgullo, la desobediencia, la búsqueda de las cosas del mundo, más que las de Dios, son pecados. Así de simple. Toda obra de la carne es pecado. Por tanto, debemos dejar aquello y volvernos a Dios. Dios no acepta el pecado.
Dios no acepta la inmundicia. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén. A eso nos llamó Dios, a ser santo. Que el hombre deje su pecado y se vuelva a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Estar despierto significa que no pequemos delante del Señor, que busquemos el rostro del Señor. Eso es lo que está diciendo. Así que si alguno de nosotros está en pecado, hoy día es el día de arrepentimiento. Hoy día es el día de decirle a Dios, perdona nuestro pecado, nuestra maldad y límpianos. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestro amar los placeres del mundo más que de Dios, nos hacen pecar y nos hacen volvernos contra Dios. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice el libro de Santiago. Dios desea vuestra santificación. Dios desea su santificación, Dios desea mi santificación. Debemos aprender a vivir solamente para Él, no para las cosas del mundo. No viva pensando en las cosas del mundo, viva pensando en las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 33. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que si andas buscando añadidura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a añadir todo lo que tú necesitas. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Amén. Libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice claramente que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mientras no reconozcamos nuestro pecado, todo va a seguir de la misma manera. ¿Qué hacen las personas muchas veces cuando escuchan estos mensajes? Hacen oídos sordos. No, esto no es para mí, esto es para la gente que está afuera. No, cuando el Señor le habla al libro de Apocalipsis capítulo 3, le habla a la iglesia del Señor, eres un desventurado, de mí ¿cómo se llama? Estás desnudo, pobre, tienes plata, pero no tienes a Dios. ¿Qué sacas con tener plata si no tienes a Dios? Y hoy día cuando usted mira la iglesia tiene un poder adquisitivo, pero la pregunta es, ¿está el fuego de Dios? Entonces yo quiero preguntarte a ti, así, lo mismo que acabo de decir, pues nosotros somos la iglesia. ¿Qué es más importante, el dinero o el oro del cielo, que es el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Tienes ese fuego tú vibras con el fuego de Dios? Eso, ¿tienes pasión por Dios? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Dónde estás colocando tu mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mientras no reconozcamos entonces nuestro pecado, todo va a seguir igual y va a ir de mal en peor. Debemos apartarnos y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Amén. Señor, ¿estoy pecando? Muéstrame. Y si le muestra, arrepiéntase al ti, porque si no, no va a hablar con el Señor. Pedro lo primero que indicó en su primer discurso en el libro de Hechos, dijo, arrepentidos y convertidos y bautícense en el nombre del Señor. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que arrepentirse, hermano. ¿De qué, pastor? De lo que usted sabe. Usted mejor que lo sabe. Yo no tengo idea de un pecado. Usted lo sabe, pero arrepiéntase. Eso es lo que le está diciendo Dios en esta hora. Lo está diciendo el Señor. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la seguridad que nos da Dios? Lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Si nosotros nos arrepentimos y buscamos el rostro del Señor, arrepentimos, Dios perdonará nuestros pecados y sanará tu tierra. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen aquello? Amén. Y tú lo sabes. Vamos, fíjense usted, les voy a contar algo. No me recuerdo el nombre de la pastora, ni del ministerio, pero dijo que Dios le reveló algo, que venía algo a la tierra que no sabe, que ya partió.
dice que chocaron un asteroide y ese es el asteroide que se está esperando. Dios no le dio a ella fecha. A este pastor sí le dio fecha. Pero dice que el choque en el universo ya se provocó y que el asteroide viene camino acá. Y que nadie va a decir absolutamente nada. Me parece que, si mal no recuerdo, dice que Estados Unidos no dice nada, algunos tienen conocimiento porque no quieren alertar, que la gente se causar estragos y que la gente se empiece a hacer cualquier tontera. Entonces no le dicen nada. Ya lo decía el profeta Efraín Rodríguez, decía que la NASA está enviando muchos, estas cosas como ataúdes, pero en serie, tienen repartidos por cualquier cantidad de equipos de estos, ¿cómo se llaman? Hospitales de campaña, ya están instalados ahí. Y eso está confirmado. No me recuerdo cuál es el organismo que lo hace en Estados Unidos. FEMA. Y está todo preparado, hermano. Ellos están preparados, a la gente no le quiere decir nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un profeta, un hombre de Dios se levanta en YouTube, le viene y le coloca, no, eso sí ya, no, hay algunos que han dicho, han predicado 2000 años, llevan predicando que Cristo viene pronto y no ha venido, entonces, ¿por qué ha de venir ahora? Eso es lo que dicen algunos. Y algunos cristianos en la iglesia creen también la misma tontera. Hasta algunos pastores de la prosperidad predican que Cristo no viene. Entonces, acumulemos. Y el diablo está re feliz. Pero nosotros le vamos a dar con todo. Amén. Este año le vamos a dar con todo. Amén. A ese diablo mentiroso y cochino le vamos a dar con todo. Amén. Porque yo no quiero que mi familia se pierda. Dios no me mandó para que usted se perdiera. Dios puso carga en mi vida, hermano, para que usted fuera sano. Amén. Y así en todas las iglesias los pastores están con la misma carga. De que la gente se salve y nunca hace nada. Entonces, estamos hablando de arrepentimiento, ¿cierto? No se me vaya de... Esta pastora decía que Dios va a sacar a la luz todo aquello que está. Si la gente no se arrepiente, Dios lo levanta. ¿Qué le va a levantar? Aquello que está malo. Entonces hay que arrepentirse y volverse a Dios. Dejar la maldad, dejar el pecado y volverse a Señor. No queda otra, hermano. Dijo, yo no quiero decir el nombre, pero estos grandes y famosos apóstoles, dijo, uno de ellos va a caer en un escándalo y va a figurar ahí en la noticia y más encima va a ir preso. Y dijo, y de eso va a pasar poco. ¿Quién nos insta el Señor entonces? ¿A qué nos arrepintamos? No podemos ver al Señor si no arrepentimos. Por eso Pedro, cuando predicó su primer discurso, estaba lleno del Señor y dijo, arrepentir, ¿qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro, porque él empezó a predicar y dijo, a este Jesús Nazareno que ustedes, que todos hemos crucificado, ¿cierto? Dijo, Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó. ¿Qué hacemos? Le preguntaba Pedro. Arrepentidos y convertidos y bautícense en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le digo yo a ustedes? Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Fíjense ustedes que nunca antes habíamos hecho bautismo 2 veces al año. Ahora vamos a hacer 2 veces al año. Amén. Amén. Porque yo sé que vamos a tener candidatos ahora en abril. Así que los que nos han bautizado, acérquense hoy día mismo a decirme, pastor, me quiero bautizar. Porque los mandatos de Dios son para cumplirlos. Aquello que se convirtió a Cristo y dijo, Señor, te entrego mi vida, arrepiéntase, conviértase y bautícese en el nombre del Señor. Amén. Que testifique al mundo que usted es propiedad de Cristo. Amén. Si no es propiedad de Cristo, bueno, ¿qué le voy a hacer yo? Pero usted tiene que testificar que usted es propiedad de Cristo. Así que tiene que correr. Pastor, yo me inscribo de los primeros. Amén. Amén. Tercero, lo que pide Dios en esta alerta máxima, no solamente que estemos alerta, no solamente que nos arrepintamos, sino que también vivamos con humildad. Vivir con humildad significa, queridos hermanos, que debemos vivir bajo la dependencia de Dios. Usted no puede decir
que es una persona humilde si no reconoce su necesidad imperiosa de la presencia de Dios en su vida? Si usted vive como pajarito, oye, nosotros acostumbramos en nuestra familia, no se puede comer, no se puede probar un bocado si no estamos orando al Señor, si no estamos cantando, pero dándole gracias a Dios. No te puedes levantar y partir de tu casa si no le das gracias a Dios. Ahí eso significa dependencia de Dios, querido. Es reconocer que tenemos necesidad de Él, porque sin Él no tendríamos salvación. Por tanto, Dios debe estar presente en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Amén. En todas las cosas de la vida. En todo. En todo, pastor. En todo, querido. La humildad tiene que ver con la obediencia a Dios y a los líderes. Yo generalmente no predico, nunca hablo de los líderes, pero hoy día el Señor me dio con todo, me dijo, vas a tener que hablar de los líderes. Aleluya, así que afírmense a los líderes. Después no me echen la culpa a mí. Si tienen algo, háblenlo con Dios, no conmigo. No, son bromas. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, escuchen bien y anótenlo por favor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La humildad tiene que ver con la obediencia. Entonces, la pregunta es, ¿eres tú obediente? No salió ni una, miren. A ver, no me dejen mal, hermano. ¿Habrá algún obediente aquí? Entonces esto no tiene que salir en YouTube. ¿Están en qué? Están en el punto. Arrepintiendo. Aleluya. Estamos pegados ahí. Humildad tiene que ver con la obediencia a Dios, hermano. Aquí uno se pone, ¿ya dónde está la obediencia a Dios? Aquí es la palabra de Dios. Por si no sabía. Aquí está expresada la voluntad de Dios y Dios le dice todo lo que usted tiene que hacer. A las casadas, cómo deben amar a sus esposos. A los casados, cómo deben amar a sus esposas. Cómo deben criar sus hijos. En todo sometimiento a la palabra del Señor. Entonces así, haya pues este sentir que hubo en Cristo. Entonces, nosotros a quién tenemos que parecernos? A Cristo. Si usted no se parece a Cristo, está dejándole escoba. Debe parecerse a Cristo. Dice que el Señor fue tan obediente, se humilló hasta lo sumo, que se dejó clavar en la cruz. Le quiero preguntar, ¿tenía poder Jesucristo para bajarse a la cruz? Amén. Amén. Tenía poder, hermano. Tenía todo el poder. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, dejamos de ser humildes. Así de simple, anótelo. Cuando usted no obedece a Dios, usted deja de ser humilde. Uy, si yo soy, algunos piensan que ser pobre significa ser humilde. Una contradicción, pero total. Hay gente que es pobre, pero tiene un orgullo orgulloso. Y dice, ¿de dónde saca esta voz? Cuando usted no obedece a Dios, entonces usted deja de ser humilde. Lo mismo sucede cuando usted no obedece el consejo de los pastores y líderes. Usted deja de ser humilde. No, es que yo no lo voy a hacer, es que está equivocado. Tengo que decírselo. Dios me mandó para que se lo dijera el día. Exactamente. Cuando usted no sigue el consejo de sus pastores y líderes, hermanos, usted está desobedeciendo a Dios. Ahora, los pastores y líderes tienen que enseñar de acuerdo a la palabra del Señor. Y si usted no lo hace, usted está en desobediencia. Usted no es una persona humilde. Algunos dicen, no, si yo soy humilde. Pero no, hay orgullo muchas veces en los corazones de la persona. No sacamos nada con llenarnos con justificaciones.
que nada contribuyen a mejorar nuestra relación con Dios. En Cristo